Grupo y yo les vamos a hablar sobre el nervio glosofaringio y el nervio vago. El nervio glosofaringio es un nervio mixto, ya que es sensitivo sensorial, motor y vegetativo. Como su nombre lo indica, este está distribuido en estructuras relacionadas con la lengua y la faringe. Y es el nervio del tercer arco faríngeo. Sus orígenes, ahora los orígenes reales. Sus núcleos se encuentran en la médula oblongada o bulbo raquídeo. Estos se van a dividir en tres: los núcleos sensitivos sensoriales, el núcleo motor y el núcleo vegetativo. Los sensitivos sensoriales reciben las fibras aferentes que llegan a los ganglios superior e inferior, que son estos, y luego de aquí penetran el bulbo. ¿En qué parte del bulbo? Bueno, pues esto depende de si las fibras llevan sensibilidad general, aferencias viscerales o sensación del gusto. La sensibilidad general viene del oído externo, de la cavidad timpánica, la trompa auditiva, el tercio posterior de la lengua y la faringe. Esta llega a los ganglios superior e inferior y luego penetra en bulbo, en la porción caudal del núcleo espinal del trigémino, que es este. Luego de ahí se dirige hacia el tálamo y a la corteza, donde son interpretados. Luego las aferencias viscerales reciben las aferencias que vienen del globus carotídeo. Esta también llega a los ganglios superior e inferior y luego penetra en bulbo, donde desciende por el tracto solitario hasta llegar al núcleo solitario. Y la sensación del gusto, que viene del tercio posterior de la lengua, llega a los ganglios superior e inferior y penetra en bulbo. Esta diferencia del anterior asciende por el mismo tracto, por el tracto solitario, hasta llegar a la porción rostral del núcleo solitario, para después llegar al tálamo y a la corteza. El núcleo motor, que es este que está en rojo, es el núcleo ambiguo. Este pertenece a la columna motora de las estructuras derivadas del tercer arco faríngeo. Este está situado a nivel de la oliva inferior y es anteromedial al núcleo solitario. Este se relaciona con la corteza por las fibras corticonucleares, que son las que comandan este núcleo. De este van a salir unas fibras, que son estas, que van a acompañar al nervio. Salen de la parte rostral del núcleo ambiguo. Y el núcleo vegetativo, que es este, es el núcleo salivar inferior. De este van a salir fibras que se mandan a la glándula parótida para que ésta pueda secretar saliva. En esta imagen se puede ver el núcleo ambiguo y las fibras que salen acompañando al nervio, el núcleo motor, y el núcleo vegetativo, que es este. Como ya les hablamos de lo que son el origen real, ahora les vamos a hablar del origen aparente. El origen aparente pues es algo que ya habíamos visto. Este nervio sale por lo que es por el surco retroolivar de la médula oblongada. Dentro de sus relaciones ahí va a tener que una vez que salió, se encuentra por lo que es por debajo del nervio vestibulococlear, que sería este de aquí, y por encima de lo que es el nervio vago. Y este de aquí sería lo que es el nervio glosofaringio. En su trayecto, una vez que sale de lo que es del surco retroolivar, se dirige hacia adelante y, como podemos ver, se va un poco lateral para poder salir por lo que es por el foramen yugular. Una vez que salió, se acomoda se acomoda y se hace un poco más vertical en este espacio de aquí, que es el espacio retroestíleo. Después de ahí hace lo que es una curva cóncava para dirigirse a lo que es aplicado a la cara profunda del músculo estilogloso, para después terminar en lo que es en
penetrar la región paratonsilar y terminar en lo que es en la base de la lengua, que aquí se puede observar. Este a lo largo de su trayecto presenta lo que son dos interrupciones que son llamados ganglios. Tiene un ganglio superior, o llamado también ereniter, que se encuentra por lo que es dentro del cráneo, y un ganglio inferior o también llamado de Enders, que se encuentra una parte en lo que es en el foramen yugular y otra parte en lo que es en la región paratonsilar. Tenemos que en el foramen yugular va a estar aplicado al borde posterior de la porción petrosa del temporal, en la parte estrecha del foramen. Va a estar medial al bulbo superior de la vena yugular interna, por delante del nervio vago y el nervio accesorio. Este nervio va a estar separado de la vena por el ligamento yugular, por el ligamento yugular, y va a estar cruzado por atrás por el seno petroso inferior. Se va a acodar aquí en un ángulo recto, donde se va a ubicar con el ganglio inferior. Y en el espacio laterofaringio tenemos que en el espacio retroestilio el nervio glosofaringio va a estar vertical, y que se va a situar por delante del vago y del accesorio, pasando por detrás y luego lateral hacia la arteria carótida interna, y que se va a aproximar a la cara lateral de la faringe, cruzando la cara lateral del músculo estilofaringio. Y que va a continuar su curso aplicado a la cara medial del estilogloso, que en esta imagen no se puede ver, pero que puede considerarse su músculo satélite, y que luego de ahí va a llegar a la región paratonsilar, donde va a corresponder, donde el músculo estilogloso va a separar el glosofaringio del músculo lingual y pterigoideo medial, que aquí la imagen de la trayectoria tampoco se alcanza a ver, pero medialmente se va a relacionar con el constrictor superior y va a cruzar la arteria palatina, ascendente, que se va a situar medialmente al estilogloso, y el nervio se va a profundizar en la pared faríngea, atravesando el hiato comprendido entre los músculos constrictores superior y medio, que es Buenas tardes, doctor y compañeros. Me presento, González Juárez Francisco, y yo les voy a hablar sobre la distribución del nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio durante su trayecto va a suministrar varios ramos comunicantes, colaterales y terminales. Y bueno, a continuación yo les voy a explicar cada uno de ellos y las estructuras que inervan. Primero tenemos lo que es el nervio glosofaringio, que es este de aquí. Este va a pasar por una estructura que es el foramen yugular, y una vez pase el foramen yugular va a originar esto que es el ganglio inferior del nervio glosofaringio o ganglio de Andersch. Del ganglio inferior del glosofaringio
se va a originar este nervio, que es el nervio timpánico o nervio de Jacobson, y el nervio timpánico se va a dirigir al conductivo timpánico, que es este de aquí, y el conductivo timpánico se va a encontrar entre el conducto carotidio y el foramen yugular. Se va a dirigir hacia el conductivo timpánico para ingresar a la pared medial de la cavidad timpánica. Pero antes de entrar a la cavidad timpánica, aquí está el ganglio inferior y este sería el nervio timpánico. Antes de entrar a la cavidad timpánica, que es esta, durante su trayecto se va a encontrar con unas células ganglionares. Esas células ganglionares van a formar lo que es el ganglio timpánico. Y ya, una vez se encuentre con esas células, ahora sí, el nervio timpánico va a entrar por el conductivo timpánico, va a ingresar a la pared medial de la cavidad timpánica y se va a encontrar en la mucosa que está por debajo del promontorio. En la cavidad timpánica, el nervio timpánico va a formar lo que es el plexo timpánico, pero lo va a formar con fibras que recibe del plexo carotidio interno y con fibras que recibe del ramo comunicante con el plexo timpánico del nervio facial. De este plexo timpánico se van a originar varios ramos. En esta imagen, esta sería la cavidad timpánica y este sería el plexo timpánico. El plexo timpánico va a emitir un ramo que es el ramo tubario. Se va a dirigir hacia la trompa auditiva y su función es inervar a la trompa auditiva, que es esta de aquí. También va a emitir los ramos carótido-timpánicos, que están formados por fibras parasimpáticas del plexo timpánico. Vamos a tener también ramos sensitivos para la mucosa, que sería un ramo posterior para la ventana redonda y un ramo para la ventana oval. El plexo timpánico va a tener un ramo terminal, el cual es es el nervio petroso menor, el cual va a ingresar a la cara anterior de la porción petrosa mediante la fisura esfenopetrosa, y se va a encontrar con esta estructura que es el ganglio óptico. Ahí sus fibras van a hacer sinapsis con el ganglio óptico. El nervio glosofaringio también va a emitir ramos faringios, generalmente son entre 3 y 4, los cuales se van a dirigir hacia el plexo faringio, que es y el plexo faringio va a estar formado por ramas del nervio glosofaringio, ramas del nervio vago y también del simpático. Este plexo faringio va a emitir ramas sensitivas para la mucosa de la faringe, va a emitir nervios vasomotores y nervios motores para los músculos constrictor superior de la faringe y palato faringio. El nervio glosofaringio también va a emitir un ramo que es el nervio del músculo estilofaringio. La Target menciona que este nervio se origina cerca del borde posterior del músculo estilofaringio, y este sería el músculo estilofaringio. Aquí estaría marcando yo al nervio glosofaringio, y este sería el nervio del músculo estilofaringio, que se está originando cerca del borde posterior del músculo estilofaringio. También va a emitir otro ramo que es el nervio del seno carotidio, que es este de aquí. Este desciende hasta la bifurcación aórtica, que sería esta, y la función del nervio del seno carotidio es inervar a lo que es el glomus o cuerpo carotidio y al seno carotidio. También vamos a tener un ramo comunicante para el nervio auricular del nervio vago. Este se va a originar del ganglio inferior,
y este ramo comunicante se une con el ramo auricular del nervio vago. Vamos a tener también los ramos tonsilares, que son estos de aquí. Su función es inervar la mucosa de las amígdalas palatinas. También vamos a tener los ramos linguales, los cuales están formados por fibras gustativas para el tercio posterior de la lengua. Y ya por último tendríamos ramos comunicantes, un ramo comunicante con el ramo meningio. Este ramo se une con el ramo meningio del nervio mandibular. También vamos a tener un ramo para el nervio auriculotemporal. Este ramo contiene fibras parasimpáticas postganglionares que inervan la glándula parótida. Sería esta de aquí. Y un ramo comunicante para la cuerda del tímpano, que comunica el nervio glosofaringio con el nervio cuerda del tímpano. Por último, el nervio glosofaringio va a tener ramos terminales. Los ramos terminales del nervio glosofaringio van a formar un plexo llamado plexo lingual posterior, y la función del plexo lingual posterior es aportar inervación sensitiva de la mucosa, inervación gustativa y inervación motora. Ya, sería todo. ¿Decimos con Pablo? Quiero que la avance ya, después yo le voy a dar un paso. Bueno, el nervio vago es un nervio mixto. Este es el que posee un territorio más extenso de todos los nervios craneales. Este es el elemento más voluminoso y más importante del parasimpático craneal. Su nombre significa errante, ya que antes no se conocía su función ni su recorrido. Bueno, sus orígenes reales. Estos comprenden a las 4 funciones del nervio y están ubicados en la médula oblongada o bulbo raquídeo. Estos se van a dividir en dos: los núcleos somáticos y los núcleos vegetativos. Bueno, los núcleos somáticos tienen que ver con las estructuras derivadas del soma. Vamos a tener dos: el núcleo motor y el núcleo sensorial. El núcleo motor comprende la parte inferior del núcleo ambiguo, que es esto. Bueno, este está situado en la formación reticular y es dorsal al núcleo olivar inferior. Este recibe las fibras provenientes de la corteza por las fibras corticonucleares y es un núcleo motor somático especial que emite fibras a los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. El núcleo sensitivo recibe las fibras de los ganglios superior e inferior, aquí, que luego penetran en el bulbo. Estas fibras recogen la sensibilidad
de las mucosas digestiva, laringea y respiratoria. Al penetrar en bulbo, estas llegan al núcleo espinal del trigémino y de ahí se proyectan a través del tracto trigémino-talámico hacia el tálamo. Luego tenemos los núcleos vegetativos, que estos tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Estos están situados bajo el epéndimo del cuarto ventrículo, en el trígono del hipogloso, que diga del vago. Bueno, aquí vamos a tener un núcleo visceromotor y uno viscerosensitivo. El núcleo visceromotor es donde se encuentran los cuerpos neuronales parasimpáticos, que están ubicados en el núcleo dorsal del vago, que es aquí, y el núcleo ambiguo, que es aquí. Bueno, estos dos están lateral al núcleo del hipogloso y medial al núcleo solitario. Y el núcleo viscerosensitivo recibe las fibras que entran por los ganglios al bulbo raquídeo y llegan al núcleo solitario, a su porción inferior. Aquí se recibe la sensibilidad visceral. Este nervio, al igual que el otro, va a emerger del mismo lado de lo que es del surco retroolivar. Solamente que a diferencia del otro, este se va a situar en lo que es entre el glosofaringio y el accesorio, que sería este de aquí. Si nos vamos a su trayecto, es muy similar al otro, solamente que ese es más largo y es muchísimo más complejo que lo que es el glosofaringio. Este está situado igual al emerger, el otro se dirigía solamente hacia adelante, este se va a dirigir hacia arriba y de igual manera lateral. Sería este de aquí. Y de igual manera sale por el foramen yugular, pero esta vez para dirigirse a lo que es al cuello. Este de aquí se hace más vertical y se junta con lo que es con la arteria carotidia, que sería esta de aquí así, y con la vena yugular, donde hacen un paquete vasculonervioso. Este desciende, aquí podemos ver cómo se forma lo que es el paquete vasculonervioso. Desciende por el espacio laterofaringio y penetra lo que es el tórax y se sitúa en el mediastino, en donde adopta un trayecto muy diferente a la izquierda y a la derecha, es decir, que aquí se separa y en la izquierda, bueno, no se separa, realmente el nervio que transcurre por lo que es por el lado izquierdo adopta un trayecto muy diferente al del derecho, pero al final de cuentas también se termina conectando en lo que es en el esófago y forman un plexo alrededor de él, en donde al formar el plexo vuelve a penetrar lo que es el hiato esofágico y de igual manera lo envuelve. Esas ramas se le van a explicar más a detalle ahorita porque la verdad sí es muy confuso. Yo voy a explicarles las relaciones. Tenemos que en la porción intracraneal va a estar formando un grupo nervioso junto con el glosofaringio y el estímulo coclear que se va a aplicar por debajo del occipital y
que en el foramen yugular va a estar medial al bulbo superior de la vena yugular interna, separado por el ligamento yugular, y que se va a ubicar por detrás del glosofaringio y medial por adelante y medial al accesorio. Luego tenemos que en el espacio laterofaringio se va a situar, va a estar representado por la parte alta del ganglio inferior, va a llegar luego el nervio vago se va a colocar por detrás de la arteria carótida interna y que se va a aproximar a la vena yugular interna. Y aquí podemos ver el vago. El glosofaringio se va a separar hacia adelante y el nervio accesorio lateralmente, y que el ganglio cervical superior del simpático está hacia atrás, va a estar hacia atrás debido a las dimensiones mayores y por los ramos que emite, y que el nervio hipogloso va a pasar por encima de con el hipogloso y por detrás del ganglio inferior, y que se va a situar entre la vena yugular interna y el lateral y el vago y la carótida interna. La carótida interna, va a estar medialmente, y por delante van a estar los procesos transversos del atlas y el axis, que no se alcanzan a ver en una de las imágenes que hay en la tarea, y estos elementos van a estar cubiertos por la apófisis mastoides y por incisiones superiores de los músculos esternocleidomastoideo y el digástrico, y que en la región carotidia tenemos que el vago va a estar transformado en un tronco nervioso que ocupa un ángulo llamado yúgulo carotidio posterior y una vaina común que va a rodear el nervio y la carótida junto con la vena yugular, y esta vaina va a emitir hacia la profundidad tabiques que se sitúan entre sí a los elementos mencionados y que va a estar alejado de las paredes de la región carotidia, excepto de la pared posterior, donde se va a encontrar el tronco simpático cervical y la arteria tiroidea inferior. Va a cruzar el vago por su cara posterior. Bien, yo les voy a explicar de su trayecto del vago, y se divide en 3 porciones, que sería la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. En su porción cervical, empezando por su origen o por donde sale, sería en el foramen yugular, que es ahí donde les estoy señalando. Sale aquí y llega al surco retroestilio. Retroestilio porque pues está detrás de la apófisis estiloides. Va a salir por 3 ramas de los nervios, que sería el accesorio, el hipogloso, por parte del yugular, y va a tener una relación aquí después con su accesorio, que va a formar o va a llegar al ganglio nodoso, que este ganglio nodoso tiene relación después con la vena del vago. Posteriormente vamos a tener que está por el medio
de los dos, de la arteria carótida y la vena yugular. Esta es descendente en su lado derecho y en su lado izquierdo pues pasa por las dos, o sea que estaría en medio como les estoy enseñando aquí. Bien. Después, cuando sale de su lado derecho, en su forma descendente, va a pasar abrazando a la arteria yugular y vuelve a subir entre estas dos, o sea, como que hace una curva, la abraza y se regresa. Y en su lado izquierdo solamente va a pasar por el medio de estas dos, y pues esta no va a tener raíces ni ramas ramas convergentes. Después vamos a pasar a la porción torácica, que bueno, aquí cuando el nervio desciende, va a entrar en la fisura superior del tórax. Lo que ya cuando entra el tórax, aquí ubicándolos, se encuentra lateral al esófago, y va a tener ramas, que estas ramas pasan por detrás, por lado de la vena, en su lado derecho. En su lado izquierdo igual va a ser lo mismo, pero va a salir en su lado izquierdo y va a llegar a sus raíces del lado derecho. Aquí va a descender igual la vena y va a pasar del lado derecho, va a pasar por la vena, por la arteria carótida, y esta van a formar plexos, va a formar el plexo pulmonar. Después, ese sería en su lado izquierdo del vago. Después está ubicada detrás del esófago, lo que aquí lo podemos ubicar aquí. Va a estar por detrás y anterior. Aquí va a ser ubicada en detrás y va a formar las raíces inferiores. Y después vamos a ver en su porción abdominal cómo pasa hacia adelante. Que en su porción abdominal, pues bueno, regresando a la torácica, va a descender y entra en la fisura aquí para entrar al abdominal. En el abdominal desciende y va a formar como, bueno, le mencionan como una pata de gallo, que son ramas, que le dicen pata de gallo o pata de cuervo, parece, venía algo así. Que esta, pues su función va a ser llegar al estómago y pues va a estar anterior del esófago, abrazado con sus raíces. Y esa es su porción. Aquí está lo que les comentaba de la pata de cuervo, con sus ramas. Bueno, también va a formar un ganglio, que este es el ganglio semilunar izquierdo y pues el ganglio semilunar derecho, que pues eso básicamente sería el trayecto del vago, que, o sea, sí se supone que acabaría aquí, pero pues no acaba aquí porque tiene sus ramas, entonces pues va a seguir su trayecto en las diferentes ramas. Tiene que conseguir su cable de agua porque no voy a parar de explicarles cómo les funciona. ¿Alguien de ustedes trae Entro? Voy a pasar